Bueno, hola a todos y todas. Os doy la bienvenida a esta ponencia que forma parte del Simposio en Intervención Psicológica. Mi nombre es José Luis Cifri Gabela. Soy estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y junto con mis directores Luis Manuel Blanco Donoso y Macarena Gálvez Ferrer, pues hoy os traemos un estudio acerca de nuestro tema, que es el daño moral, y específicamente en esta ponencia vamos a poner el foco en las aplicaciones que pueden tener la terapia de aceptación y compromiso y la terapia centrada en la compasión a la hora de abordar desde la clínica el daño moral. Quizás algunos y algunas de vosotros y vosotras conocéis qué es el daño moral, pero lo más frecuente es que no es un constructo relativamente novedoso. Entonces, bueno, empiezo por el principio. ¿De dónde viene este constructo? Bueno, pues el origen se remonta a esta obra que tenéis en pantalla, Aquiles en Vietnam. No es una obra científica, pero sí este investigador trabajando con veteranos de guerra se preguntó: ¿realmente el trastorno de estrés postraumático explica todo el tipo de trauma que he estado viviendo en consulta o al trabajar con veteranos? La respuesta es que no. Él descubrió de alguna forma que se estaba dejando de lado ciertos eventos que no tienen tanto que ver con la muerte, ¿no? O con el peligro de muerte y no siendo una víctima o testigo, sino realmente con actos en los cuales las personas, ¿no? Estos veteranos de guerra, habían transgredido sus valores morales, ¿no? Y esto había generado otro tipo de problemática que quizás no estaba tan anclada en el miedo y por tanto la terapia exposición, ¿no? que se recomienda para el estrés postraumático, no estaba funcionando. Al revés. ¿Por qué? Porque quizás había otro componente más central que eran emociones sociales como la culpa, la vergüenza. Este cambio, ¿no? de paradigma desde el estrés postraumático hasta integrar otro tipo de experiencias como el daño moral nos ha llevado a buscar nuevas terapias, ¿no? que puedan dar respuesta a estas nuevas emociones, ¿no? que están en el centro de esta problemática. Para la primera publicación científica como tal tendremos que esperar a 2009, ¿no? Y Litsi y colaboradores lo definen así, ¿no? El daño moral se puede definir como los efectos duraderos a nivel psicológico, biológico, espiritual, conductual y social de perpetrar, fallar en prevenir o ser testigo de actos que transgreden profundamente nuestras creencias y expectativas morales. Quizás, ¿no? Teniendo en cuenta esta definición, os habéis dado cuenta de que de alguna forma estamos mezclando en la propia definición tanto los eventos, ¿no? El tipo de evento, comisión, omisión, ser testigo, con los efectos, por así decirlo, las consecuencias que tienen estos eventos. Entonces, esto es una problemática tanto a nivel de definición como a nivel de evaluación en las escalas, y realmente todavía no tenemos muy claro qué es el daño moral, si es que podemos nombrarlo como algo. Lo que sí parece que está claro es que forma parte de un continuo, dependiendo de la frecuencia o de la gravedad. También parece claro que se trata de transgresiones morales, esto es el elemento, ¿no? clave de contenido. Pero los eventos pueden ser diferentes, ¿no? Pueden ser extremos, crónicos, pueden ser actos deliberados por la persona o accidentales incluso. ¿Cómo podemos definir el daño moral? Quizás por sus consecuencias, ¿no? O sea, el daño moral es la consecuencia de experimentar este tipo de eventos, al menos en la literatura lo contemplan así. Creo que la forma más clara de explicar qué es el daño moral lo encontramos en el contenido de los ítems de la escala de estrés y daño moral de Norman y colaboradores de 2025. Encontramos distintas expresiones, ¿no? A nivel cognitivo, pues rumia acerca del evento, de lo que hice, lo que no hice, lo que vi, duda acerca del propio juicio, emociones como enfado hacia uno mismo, los demás, culpa, indefensión, preocupación por el futuro, porque pasa algo malo a uno mismo, a los demás. A nivel social, este es un elemento fundamental, un aislamiento social, ¿no? Cuando uno transgrede ciertos valores dentro de una comunidad moral, tiende a aislarse, ¿no? De alguna forma siente un rechazo. También no busco ayuda. A nivel espiritual, hablando de estas comunidades, a veces comunidades espirituales también, pues siento una pérdida de fe, de espiritualidad. También a nivel más abstracto, ¿no? Una pérdida de sentido vital, de dirección. De alguna forma, aquello que me anclaba, ¿no? En la vida ya no ha perdido el valor. Y otra manifestación es la falta de autocuidado, ¿no? Incluso no solamente no cuidarme, sino castigarme a mí mismo, ¿no? Lo que he hecho, no he hecho, este evento ha transgredido tanto con mis creencias y lo que yo opino, ¿no? Mis valores, que de alguna forma necesito ese castigo, necesito aislarme, los demás no van a perdonarme, no van a entender, ¿no? Esto es un poco, en resumen, las expresiones del daño moral. Entonces, quizás habéis pensado, efectivamente, pues tiene sentido que se trabaje desde una perspectiva contextual y específicamente desde aceptación y compromiso, si estamos hablando de valores.
Evans y colaboradores proponen, bueno, es una especie de workbook, una especie de libro de autoterapia, por así decirlo, de autoayuda, para personas que han sufrido ese tipo de eventos, y definen el daño moral no como la causa directa de vivir estas situaciones, sino que vivir estas situaciones nos produce un dolor moral, posiblemente emociones, pensamientos desagradables, que si no gestionamos de alguna forma o no podemos sostener, ¿no? Intentamos luchar contra ellos, evitarlos, suprimirlos, es lo que genera ese daño moral, ¿no? Y es lo que genera ese sufrimiento. De hecho, dicen estos autores, sentir ese dolor moral lo que hace posiblemente es indicarnos, alertarnos de que ciertos valores han transgredido, valores fundamentales para nosotros. Y que por tanto quizás esto nos señala, ¿no? Y nos dirige a una posible reparación. ¿De acuerdo? Y cuando no estamos abiertos a esto es cuando posiblemente surge el daño moral. También la autocompasión, ¿no? Si hemos dicho un elemento fundamental del daño moral o de su expresión, es el aislamiento de la persona, ¿no? Se retira de esas comunidades, de ese... Claro, nos falla ese concepto de humanidad compartida. De pronto la persona parece que se siente única en ese sufrimiento. No merezco compasión, no merezco ayuda. ¿No? Trato de suprimir pensamientos también o controlarlos, ¿no? Muy distinto a sostenerlos en el presente. También, ¿no? Al revés, no me trato con amabilidad, al contrario, me juzgo de forma muy dura y busco ese autosabotaje o... Bueno, como podéis ver, casi parecen contrarios, ¿no? Las manifestaciones de daño moral y estos componentes, ¿no? Que señalamos de la autocompasión. Por tanto, bueno, nos planteamos la investigación desde esa perspectiva más clínica con dos objetivos. El primero, bueno, evaluar qué tipo de eventos sufren, en este caso, trabajadores, tanto trabajadores sanitarios como sociales. Y por otra parte, a nivel de intervención, queremos, con nuestra investigación, dar algún tipo de respuesta a qué variables, ¿no? O en este caso, qué tipo de variables están relacionadas con que, a pesar de vivir un evento de este tipo, no desarrolle el daño moral, ¿no? Por así decirlo, ese conjunto de manifestaciones clínicas. Y señalamos pues, la autocompasión o la flexibilidad psicológica como posibles variables moderadoras que van a reducir el impacto de este tipo de eventos. Entonces, para ello, bueno, pues enviamos un cuestionario, contactamos con una multitud de participantes, recogimos 500 respuestas, sobre todo bueno, pues de trabajadores sanitarios y trabajadores sociales. Como veis, sobre todo, pues colaboraron en enfermería y en trabajo social, pues trabajo social, aunque había otro tipo de profesiones. Contactamos con ellos y con ellas a través de redes profesionales, de colegios, y había una parte de cuestionario online con 2 tiempos. Y por otra parte, la posibilidad de realizar una entrevista cualitativa, ¿no? con el equipo investigador. Estas son las variables, no me detengo mucho. Como veis, el porcentaje de datos perdidos, de valores perdidos, pues no es muy alto, no parece preocupante. Y estos son los descriptivos, que tampoco me detengo en ellos. Sí que alarman un poco algunos índices, ¿no? De asimetría y kurtosis, esto nos da algún problema quizás, pero bueno, continúo. Llegando a este primer objetivo, la evaluación de qué eventos estresantes, ¿no? Moralmente viven los participantes, o sea, los trabajadores, en este caso sanitarios, bueno, pues nos damos cuenta que sobre todo destacan los eventos de ser testigo, ¿no? Ser testigo de eventos en los que se transgreden mis valores. No voy a pararme en los casos concretos, en los ejemplos. Ya que estamos en un formato de vídeo, podéis parar el vídeo y luego continuáis sin problema y leéis. Y aquí os dejo los ejemplos de los trabajadores sociales. Como veis, y se repite el mismo patrón, sobre todo en esos eventos en los que uno es testigo de acciones que van en contra de los propios valores, parecen bastante más frecuentes que el resto de categorías. Entonces, bueno, para entender, ¿no? y poder saber si efectivamente estas dos variables, ¿no? Autocompasión y flexibilidad psicológica, tienen un rol como moderadora, planteamos distintos modelos. De nuevo, voy a saltar bastante rápido de uno en otro. Vamos a aprovechar el formato y podéis ir parando para mirar, si tenéis curiosidad, tanto en los índices de ajuste como en los distintos valores de cada uno de los caminos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es el modelo sin ningún tipo de variable moderadora. Como veis, pues estos eventos predicen daño moral y daño moral predice consecuencias como ansiedad, depresión o estrés traumático secundario. Cuando añadimos autocompasión, pues vemos que parece una variable moderadora significativa en el caso de ser testigo, ¿no? De esos eventos, no en el resto de eventos potencialmente, ¿no? de estresores morales. Con la flexibilidad psicológica, nos damos aquí una sorpresa, no parece moderar ninguna de las relaciones entre los 3 tipos de eventos y el daño moral, la expresión de daño moral. De hecho, una de las variables, uno de los caminos entre comisión y daño moral,
la variable flexibilidad tenía un valor positivo. No es significativo, como veis en la gráfica, pero muy, muy cercano. Esto lo comentaremos más tarde. También nos planteamos, quizás la flexibilidad psicológica no es un recurso importante al inicio, sino que quizás más tarde cobra importancia. Entonces, planteamos este modelo. Como veis, los ajustes van desde aceptable a bueno, más o menos, pero vemos que la flexibilidad psicológica sí que cobra importancia como moderadora entre el daño moral y, en este caso, puntuaciones de ansiedad. Pero todo esto hablamos de relaciones causales con datos correlacionales, transversales, con lo cual pensamos, bueno, vamos a ver si esto se cumple a un nivel longitudinal, ¿no? Si estos modelos, de alguna forma, obtienen igualmente un buen ajuste utilizando medidas de ambos tiempos. Recuerdo, son datos de un cuestionario y el mismo 6 meses después. Y aquí vemos el modelo final, que si habéis estado prestando atención o habéis ido parando el vídeo, cotilleando esos índices de ajuste, pues este sería el que obtiene un mejor ajuste de todos los modelos. Vemos que autocompasión, de nuevo, sí que modera la relación entre ser testigo de estos eventos y el daño moral, y flexibilidad psicológica, en cambio, no. También por muy poquito, pero no muestra una relación, ¿no? Un rol como moderadora significativo. Con lo cual, pasamos a las conclusiones. En primer lugar, vale, el estresor moral más claro en trabajadores sociales y sanitarios es ser testigo de este tipo de situaciones, y parece que la autocompasión sí que tiene un rol, ¿no? Tiene un rol en esa prevención de que vivir estos eventos no desemboque en todo este cuadro, podemos decir, clínico asociado al daño moral, todas estas manifestaciones, ¿no? Pero parece que la flexibilidad psicológica no tiene un rol significativo como variable moderadora. Esto nos da pistas de cara a la intervención. También, por otra parte, bueno, pues efectivamente el daño moral se asocia con mayor puntuación de ansiedad, depresión y estrés traumático secundario, tanto en un mismo tiempo como 6 meses más tarde. ¿Por qué creemos que está sucediendo esto, ¿no? Esta relación o no relación de la flexibilidad? Bueno, la medida que hemos utilizado, el instrumento, mide el modelo Exaflex, ¿no? Como sabéis, contiene un montón, 6 distintas dimensiones, ¿no? En las que las personas pueden puntuar más o menos. Bueno, actualmente es una perspectiva más aplicada, más clínica, que quizás se está cuestionando si todos estos procesos, ¿no? Estos 6 procesos del modelo Exaflex tienen realmente relevancia, ¿no? Es decir, este modelo desde a nivel didáctico, para enseñar y para investigar, funciona, pero quizás a nivel clínico y aplicado, que es lo que nos interesaba, quizás no todas las variables son relevantes, ¿no? Hay autores que dicen, no, lo relevante es, primero, ser capaz de detectar el patrón inflexible de conducta, la habilidad, ¿no? Para defusionarme de esos pensamientos o emociones que detecto, y, por otra parte, poder tener claros los valores y realizar acciones comprometidas con ellos, ¿no? Para acercarme de nuevo a esos valores que posiblemente se han visto transgredidos en este tipo de situaciones. Por otra parte, la flexibilidad psicológica sí que parece más relevante, ¿no? O su rol como variable moderadora es mucho más relevante. Creo, ¿no? Consideramos que esto tiene que ver con esta concepción de la humanidad compartida, que es intrínseco, ¿no? Y es uno de los núcleos de la autocompasión. ¿Por qué? Al final el daño moral es las emociones, ¿no? que hay en ese núcleo del daño moral, son emociones sociales. El daño moral no puede existir fuera de una comunidad moral. De hecho, cuando se investigaba con los veteranos de guerra, muchas veces esa expresión de daño moral, de malestar moral, no sucedía en la misión. Sucedía al volver a la comunidad, ¿no? Con sus familias, con sus redes. Por eso el daño moral tiene una naturaleza social, y posiblemente por esta causa la autocompasión puede ser una herramienta, ¿no? Terapéutica y una terapia mucho más que pueda ir justo a ese núcleo, restaurando esa sensación de humanidad compartida con la persona, ¿no? Y tratarse con amabilidad y dar una respuesta mucho más, quizás, adaptativa que todas las otras manifestaciones, por supuesto, que hemos visto. A nivel de limitaciones, bueno, muy rápidamente, bueno, pues centrarnos efectivamente en variables más sociales, como el apoyo social, o incluso en medidas de bienestar, ¿no? Como, pues, relacionadas con el funcionamiento óptimo, como bienestar psicológico, vitalidad. Como decía, la no normalidad de los datos es un problema. Y, de nuevo, pues centrar no solamente un enfoque centrado en las variables, sino desarrollar un enfoque centrado en el individuo. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, pues quedo pendiente en el chat por si hubiera alguna pregunta o cuestión.